sí estamos en vivo. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que se conectan. Ya estamos iniciando su programa, Otra Mirada, aquí en el Ecuador Today. Y el día de hoy pues tenemos una invitada especial. Estamos muy contentas de poder conversar con Paula Klachko. Ella es socióloga, doctora en historia, ha escrito varios libros. Uno de sus últimos textos lo hace con Atilio Borón, un excelente libro donde habla precisamente del resurgimiento de estos ciclos progresistas. Y bueno, al parecer, Paula, ya conversaremos contigo, parece que nuevamente entran en una fase de crisis, ¿no? Tanto por la crisis económica que estamos viviendo, sin duda, pero también por el ataque, vamos a decir, que reciben de las derechas que también se están reconstruyendo, ¿no? Una especie de ultraderechismo que ya parece normal, ¿sí? Sus postulados, sus planteamientos en los medios de comunicación principalmente. Y de eso vamos a conversar, Paula, poco para explicar también al público ecuatoriano de lo que está ocurriendo en Argentina, de cómo se ha posicionado este candidato nuevo, al parecer, así nos lo presentan a Javier Milei, ¿no? Un economista libertario, sin duda, de extrema derecha, no tiene él ningún problema en decirlo. Pero ¿desde dónde entendemos esto, Paula? ¿Desde dónde se posiciona este tipo de tendencias en una Argentina que sin duda estos últimos años ha luchado muchísimo en contra de una derechización que ha vivido por años, ¿no? Una Argentina que ha tratado de prevalecer lo público, de defender los sistemas públicos, por ejemplo, ¿no? Y que hoy parece ser que la propuesta de Milei va en contra de todo ello, en contra del Estado, en contra de los servicios de salud, de educación, y digo yo, con el temor de que gane. Paula, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo analizas el caso Milei y estas últimas elecciones en Argentina? Bueno, Verónica, primero muchísimas gracias por esta invitación a participar y poder hablar con la gente de Ecuador tan querida, y con vos, muchísimas gracias y encantada. Y bueno, estamos preocupadas, sí, realmente acá en Argentina, porque en realidad, para retomar desde el principio de lo que vos estabas introduciendo, ahí en el libro con Atilio afirmamos, mediante diversos indicadores, que trabajamos con muchos datos, con muchos argumentos, con mucha fundamentación, estamos mostrando que a partir de 2018, 2019, vuelve a reactivarse, a resurgir el ciclo progresista en América Latina y el Caribe, aquel ciclo progresista que tuvimos los primeros 10, 15 años del siglo XXI y que después, bueno, fue en retroceso, entre ellos, por ejemplo, en el Ecuador, con la traición tan tremenda de ese señor Moreno, y en Argentina con la derrota del kirchnerismo. Pero después, a partir, decíamos, de 2018 a 2019, vemos esa reactivación. Por un lado, porque las luchas del pueblo, mismo en Ecuador, sobre todo con grandes luchas populares, y en otros territorios de nuestra América, muchas movilizaciones y luchas populares importantes, algunas que toman ribetes insurreccionales incluso, y eso que también va abriendo juego a, o bien el retorno de fuerzas progresistas que habían sido desalojadas mediante golpe de Estado, en su mayoría, o bueno, algunas derrotas electorales mediante engaños, vuelven a los gobiernos, otras en otros territorios que nunca habían pasado por el ciclo progresista, como Colombia, como México. Bueno, llegan también alianzas que incorporan a los intereses populares de manera muy pronunciada, y además porque hubo un núcleo duro que resistió y que no lo lograron voltear a pesar de bloqueos, asfixias, guerras híbridas, ataques de todo tipo, diplomáticos, etcétera, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, con ese funesto interregno de un año de golpe de Estado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en realidad, sí, porque en realidad digo, si lo miramos con ojos argentinos, pareciera que no, estamos en una dinámica inversa, como muy bien vos decías. En Ecuador hay que ver qué pasa, están también en un momento muy delicado, con una fuerza política que protagonizó el progresismo en Ecuador y que hoy, bueno, todavía pareciera que les falta un poquito más para poder realmente ser gobierno. Esperemos que puedan juntar todo lo que necesiten de acá a octubre para acompañar este ciclo progresista. Pero claro, si lo miramos con ojos argentinos, estamos en dificultades, vamos un poquito contramano de este ciclo progresista que resurge. Por esto que vos decías, ¿y cuáles son y que dan lugar a que opciones de derecha hoy ocupen
la mayor parte del escenario electoral. Así En es. realidad tenemos, como lo adelantó nuestra gran lideresa Cristina Fernández de Kirchner, ella habló hace unos meses en una charla, en una conferencia que dio, ella habló de un escenario de 3/3, y realmente los resultados electorales mostraron literalmente eso, pero en realidad fueron 4/4, porque un cuarto fue el voto en blanco, nulo, abstención, de los resultados de las PASO, que a la audiencia ecuatoriana les contamos que las PASO son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que se realizaron en agosto, que son las elecciones internas de los que van a ser candidatas y candidatos de cada partido, pero toda la población toda la población en edad de votar está obligada a votar, y acá son obligatorias las elecciones. Entonces eso es como una gran encuesta nacional que ya te dibuja el panorama. Después puede cambiar, ¿no? De cara a la primera vuelta electoral que va a ser el 22 de octubre. Pero en ese paso, que es esa gran encuesta nacional, en realidad fueron 4/4, ¿no? Decíamos un 25% más o menos, si contamos esos votos nulos que no se contabilizaron, pero están. Y luego sí, dos opciones de derecha, muy de derecha, con un escenario corrido a la derecha. El macrismo, que ganó la interna Bullrich, que es una señora que tiene un discurso de lo más derechista, basado en un discurso del orden y bien pro-militarista. Milei, que es esto que ahora nos vamos a referir más en profundidad, que es este fenómeno nuevo, que aparece como un supuesto outsider, que los medios corporativos lo pintan como antisistema, cuando en realidad nada que ver, es el sistema capitalista, es la esencia capitalista casi en su máxima pureza. Así es, Y sin parches diríamos, ¿no? Sin parches, tal cual. sí, o sea, quiere destruir al Estado. Vos mencionaste la palabra libertaria, pero bueno, justamente acá en Argentina nos duele porque los libertarios eran nuestros anarquistas y nuestras anarquistas de principio del siglo XX, que dieron la vida, que se la jugaban por Por una repudiando las libertad de estructuras, verdad, ¿no? sí, y comunitaria, colectiva, para que no haya clases sociales, no la libertad del mercado, que es lo que pretenden estos liberfachos, decimos muchos por acá. Pero que pretenden acabar con el Estado no para beneficio ni para que la sociedad se autoorganiza de manera colectiva y reparta lo que se produce, sino al revés, para que sea la libertad de los grandes capitales de no tener ninguna traba para sus negocios. Y Claro, se privatice y se mercantilice todo lo que queda por mercantilizar, que en Argentina todavía es bastante, porque claro. tenemos Pero ese hermoso estaríamos hablando, Paula, en el análisis que haces, ¿no sería que entonces un 4%, más bien un cuarto del porcentaje que fueron a votar, está apostando por esta propuesta, ¿no? Totalmente de tú antiderechos, que es un poco lo que estamos viviendo en el Ecuador, ¿no? Hacer ahí un parangón con la elección en el Ecuador. Nosotros estamos en plena fase hacia una segunda vuelta, donde también es sorprendente, Paula, que esté a punto de llegar como presidente, esperemos que no, pero esa es una de las posibilidades, ¿no? Una continuación de las mismas políticas neoliberales, es decir, otro representante de los grupos oligárquicos de este país que se asume como con esta fachada de lo nuevo, ¿no? De lo joven, de lo nuevo, y que un poco es como lo están describiendo a Milei, ¿no? Un poco este candidato outsider. Digo, ¿hasta qué punto la, o sea, la misma clase política está creando este tipo de personajes, ¿no? ¿Hasta qué punto, diríamos, esa falta de construcción de este nuevo actor social que de alguna forma intentó posicionar el progresismo, pero que al parecer, no sé, ahí tu opinión, Paula, no es tan fuerte como para posicionarse en la defensa de esos derechos, en la defensa de todo lo que ha significado estos cambios en defensa del Estado y de lo público, ¿sí? Venga esta otra oleada y prácticamente pueda arrebatarlo esta vez y todo, ¿no? En Argentina bueno, estamos tratando de encontrar explicaciones, en realidad es la preocupación de todo lo que podemos mencionar dentro del heterogéneo y gran campo nacional y popular que hay en la Argentina, que es nuestra preocupación central.
entender este panorama que vos pintás, buscarle explicaciones, pero al mismo tiempo actuar rápido, porque se nos acortan los tiempos, tenemos poco tiempo. Entonces, la explicación, vamos encontrando diversas explicaciones. Primero que, bueno, nuestra principal, todo lo que fue esto que mencionábamos antes, que lo desplegaron en toda América, en Ecuador ni hablar, en primer lugar, ¿no? Este lawfare, esta guerra judicial, persecución, con el afán de proscribir a los principales y las principales líderes y lideresas, los referentes de lo que fue ese ciclo progresista, esos gobiernos que aunque podamos tener críticas y sus limitaciones, mejoraron objetivamente la vida de millones de personas. Realmente, entonces, pero bueno, después acá en Argentina sobrevino también, bueno, la derecha abierta con el macrismo, con el gobierno de Macri, que se preocupó por destruir muchas o una buena parte de las demandas históricas del pueblo que se habían convertido en derechos, se habían consagrado mediante las políticas públicas activas de ese gobierno kirchnerista, de esos gobiernos kirchneristas, en derechos adquiridos. Bueno, con el macrismo hubo un retroceso brutal. Así todo, no pudo Macri avanzar en reformas estructurales, establecer ese retroceso en la calidad de vida por ley o por reformas que fueran de largo plazo. No lo logró, no logró establecer una reforma o contrarreforma neoliberal jubilatoria como la que pretendía el FMI. Hubo una reforma jubilatoria, pero no fue la que pretendían las clases dominantes. No pudo establecer una contrarreforma laboral, de flexibilización laboral, también neoliberal, de establecer por ley la precarización de nuestras vidas. No lo logró hacer por ley, digo, lo hizo de hecho, porque se nos redujo el salario, la capacidad adquisitiva del salario, se nos redujo la inversión en salud, en educación, de hecho sí, pero no como reformas estructurales que puedan apañar esa tendencia a largo plazo. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Ganó el gobierno del Frente de Todas, Todos y Todes, con la figura de Alberto, que no era del kirchnerismo más puro, sino que era una figura que encontró, bueno, la dirigencia y Cristina, una figura para componer, para sumar, para ampliar y para poder ganarle al macrismo, pero se ganó con la promesa de que se iba a volver y a volver mejores. ¿Y qué pasó? Pasó la pandemia, tremenda, tremenda para el mundo entero. En Argentina, como en muchos otros lugares, dejó consecuencias tremendas y además consecuencias psíquicas que todavía estamos midiendo. A pesar de que el gobierno tuvo respuestas de contención, de repartir bonos y sostener el salario de las nóminas empresariales de determinadas industrias que no podían afrontarlas. Hubo esa cuestión, pero así todo fue un impacto brutal en todos los sentidos. Y a partir de ahí tuvimos un gobierno que obviamente que es mucho mejor de lo que hubiera sido la continuidad de Macri, muchísimo mejor, de hecho, no sé, hubiéramos estado todos muertos con la pandemia si hubiera seguido gobernando Macri, y otras cosas peores también, o si hubieran avanzado con esas reformas pendientes neoliberales. O sea, si bien fue un gobierno diferente y mejor a lo que hubiera sido la derecha, así todo no logró revertir esa tendencia a la baja de la calidad de vida que ya había implementado Macri. No se logró frenar, claro, bueno, la pandemia, después la guerra que modificó todo el escenario de nuestras exportaciones, etcétera. Después acá hubo una sequía brutal, ustedes saben que como siempre Argentina depende mucho de las exportaciones agrícolas. Entonces, pero así todo, no, yo no estoy justificando, porque muchos y muchas decimos que tal vez esas crisis provocadas por asuntos externos podrían haber sido aprovechadas como oportunidades para meter reformas estructurales, pero a favor del pueblo. Y no se hizo. Hubo como intentos de ir para adelante con algunas cuestiones claves que después se fueron para atrás. Se estuvo atado de pies y manos por el aparato judicial. ¿De qué dependería, Paula? Digo, me imagino que después del libro que ahora escriben, quizás puedan y podamos tener más argumentos, porque quizás es la misma pregunta que nos hacemos
en Ecuador o que se hacen en otros lugares donde ha gobernado el progresismo y donde te das cuenta que a pesar de todo ese esfuerzo que se hizo por posicionar a un Estado en defensa de la mayoría, en defensa de la gente, ¿sí? Llega a un punto donde quizás es el mismo modelo neoliberal que no te permite ir más allá. Sí, un poco la crítica que se está haciendo también, ¿no? A lo que hoy se está viviendo en Chile o lo que se está viviendo en México, ¿no? Lo que se está viviendo ahora en Colombia, ¿no? Que a pesar de las promesas de Petro, pues también ve esas resistencias desde las mismas estructuras económicas que han sostenido ese sistema. Entonces digo, ¿hasta qué punto, Paula, hay la posibilidad desde el progresismo de enfrentarse a ese sistema o quizás habrá que plantearnos también algo distinto al progresismo, porque algo que es cierto, quizás uno de los limitantes es que tú, no es lo mismo decir progresismo a decir la izquierda, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Quizás hay algo que le frena al progresismo y ahí te pregunto, en el caso argentino, ¿qué es? Sí, tal cual. Con Atilio en este libro denominamos progresista el ciclo en su conjunto. Tomamos incluso de Gramsci la noción de progreso en el sentido, no en el sentido positivista del lema de orden y progreso de principio del siglo XIX, de las clases dominantes, no, sino en el sentido de lo que hace progresar los escenarios de lucha para las clases trabajadoras, lo que hace progresar desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida, y en ese sentido consideramos al ciclo que tiene experiencias populares y de gobiernos disímiles, ¿no? También mencionamos ahí a Cuba, a Venezuela, que tienen horizontes poscapitalistas con todas las dificultades del mundo. Entonces, en su conjunto lo mencionamos así, pero después, claro, Una están todas especie esas... de socialdemocracia, dirías, Paula. Bueno, el ciclo es progresista en su conjunto, ¿no? El ciclo que vivimos desde 1999 hasta 2015, que después tuvo un retroceso y que a partir de 2018-2019 resurge, es progresista su conjunto, alejando el foco y mirando la totalidad de América Latina y el Caribe. Pero si nos detenemos a mirar cada proyecto en concreto, sí, podría ser algunos, por ejemplo el de Argentina, bastante parecido a la que fue o en lo que terminó siendo la socialdemocracia, como productos demasiado limitados, que se acoplaron neoliberal, proyectos neoliberales con inclusión social, algunos hablan, claro, moderados, reformistas, podríamos decir en otras épocas, pero, a ver, no fue tan así el kirchnerismo, la primera etapa, los primeros 12 años, porque en ese momento, si bien tampoco tenían un horizonte revolucionario, fueron adelante con reformas más profundas, mucho más profundas, que tuvieron un impacto mayor. En cambio, lo que fue el gobierno encabezado por Alberto Fernández fue mucho más moderado, mucho más tímidos. Y por supuesto que las clases dominantes van a poner palos en la rueda. Eso, digo, bueno, no es nuevo, ¿no? En la historia, siempre ha sido así. Entonces, las clases privilegiadas no quieren soltar sus privilegios y no quieren ceder nada, lamentablemente, pero bueno, esto es así. Entonces, faltó construir una voluntad política mayor para hacer lo que había que hacer para reformar algunas cuestiones clave, porque después quedaban atados de su propia moderación, por ejemplo, al no reformar los aparatos judiciales. Alberto Fernández quiso imponer un decreto, porque ya por ley no iba, porque también está la cuestión de que no se tiene muchas veces las mayorías parlamentarias. Entonces se quiso imponer, todavía en pandemia, se quiso imponer un decreto para declarar como servicio público a los servicios audiovisuales tan necesarios, ¿no? Internet, imagínense, en plena pandemia, la educación transcurría a través del propio computadoras y dispositivos, y en las dos empresas monopólicas de servicios audiovisuales se lo frenaron en la justicia. Y el aparato de justicia proclive a eso, a juzgar a favor de los mercados, a favor de los monopolios. Y así con un montón de cuestiones que ahora no quiero extenderme en poner ejemplos, pero como una voluntad o un discurso interesante, pero a la hora de volcarlo en políticas activas reales, muchas limitaciones. Ahora, bueno, ahora que estamos en plena campaña, el candidato que ganó en la interna de este espacio, que ahora se llama Unión por la Patria, Sergio Massa,
está justamente en estos días poniendo el acelerador en hacer reformas, buscar la manera de hacerlas para mejorar la capacidad adquisitiva de la población de la población trabajadora, ¿no? Que está muy golpeada porque también, como es conocido, Macri nos dejó una deuda externa con el FMI impresionante, que además de ser una deuda impresionante en sí misma, es una camisa de fuerza, porque también es conocido y sabido que el FMI nos endeuda a los pueblos de las periferias capitalistas, no solamente para extraernos el fruto de nuestro trabajo, sino además para tener un mecanismo permanente de extorsión, de condicionamiento de nuestras políticas. ¿Y qué es lo que intentan hacer? Y el gobierno, bueno, lo viene tratando de pilotear como puede, y ahora está, estableciendo, llegó a determinado momento de cierta tregua con el FMI, y está ahora estableciendo algunas reformas tendientes a mejorar los salarios, las jubilaciones, pero es muy difícil. Algo que hay que reconocer en la Argentina, Paula, es que sí hay una base social donde han hecho un trabajo interesante, a diferencia de otros países, por ejemplo, donde también ha estado el progresismo, pero donde sí han logrado el apoyo, ¿no?, de estas, vamos a decir, de estas nuevas izquierdas. Por ejemplo, en el caso argentino, la alianza que lograron tener con un sector de las feministas, ¿no?, o la alianza que lograron tener con un sector de las fuerzas que van más por la ecología, ¿no?, que de alguna forma son banderas de que van posicionando a ese progresismo como una opción, ¿no? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, eso es una deuda que aún está pendiente, algo que no nos explicamos, cómo ese progresismo que se ha posicionado con una importancia, vamos a decir, que hay que reconocer, siguen siendo la primera fuerza en el país, pero no logran tener, por ejemplo, el apoyo del movimiento indígena, no logran tener el apoyo de las mujeres, no logran tener el apoyo del sector joven. ¿Por qué? Porque no están poniendo dentro de sus plataformas pues las demandas de estos sectores. Creo que la juventud tiene otras necesidades que no sé hasta qué punto estos liderazgos los están leyendo, ¿sí? Y que lamentablemente al no incluirnos, al no incluir a estas demandas jóvenes, son estas nuevas propuestas tipo Milei, ¿no?, las que nos arrebatan esos electorados jóvenes principalmente, que es lo que preocupa. Ahí te diría, no sé, con la experiencia que has tenido, tanto en la academia, en la militancia, o sea, ¿qué se podría hacer, Paula? Porque estamos a puertas yo digo, de un abismo, ¿no? Yo digo, no me quiero imaginar una Argentina con Milei, o no nos queremos imaginar un Ecuador con este joven hijo del magnate más grande que tiene el país, del bananero con más dinero en el país, que te digo que sí sería un error. ¿Qué se podría hacer, Paula, desde tu experiencia? Bueno, sí, para el caso del Ecuador, ustedes por supuesto conocen mucho más que yo. Sí, veo con mucha preocupación hace rato, ¿no?, el divorcio que existe entre, bueno, lo digo desde afuera y con mucho respeto, porque ustedes, bueno, hay muchas justificaciones y elementos para tener en cuenta que puedan explicar las distancias y las fracturas, pero desde afuera vemos con mucha preocupación esta fractura dentro del campo popular que hay entre lo que expresa la Revolución Ciudadana, que aglutinó también a tanta gente, a tanta militancia, que tuvo esa experiencia de gobierno que mejoró la vida de las mayorías, con lo que es, por ejemplo, el movimiento indígena, campesino, expresado en parte en la CONAIE y también en algunas otras organizaciones. Vemos con mucha preocupación esa fractura y teníamos, bueno, expectativas con el recambio de la dirigencia, hacia un recambio generacional en la dirigencia de la CONAIE, y teníamos expectativas de que esta fractura se pueda suturar, y bueno, ahora vemos que quedó un poco en stand-by. Esperemos que pueda haber ese encuentro, que la candidata pueda escuchar las demandas de la CONAIE y que la CONAIE pueda también entender que si gana el empresario van a ir 100 veces para abajo, no van a tener ni media de las demandas que pretenden. Pero bueno, pero ahí y acá en el caso... paréntesis en lo que señala, sí, por favor. que nosotros sí ponemos a la Argentina, se pone muchas veces como ejemplo y decimos, bueno, miren cómo retornó el progresismo en Argentina, porque el problema es que aquí aún no regresan, o sea, si bien siguen siendo la primera fuerza,
pero aún no han logrado volver al Estado. Y mira el fracaso que ha sido del Estado neoliberal, o sea, realmente los índices de pobreza, los índices de violencia, los índices de desesperación, porque la gente nuevamente tiene que emigrar, ¿sí? Y tenemos nuevamente muertos Sí, por tratar de terrible. huir del país. Dices, a pesar de todo eso, la gente no hace conciencia de que siguen siendo una opción. Entonces yo digo, veamos el caso argentino, o regresemos a ver el caso boliviano, o miremos el caso uruguayo, ¿no? ¿Qué ha pasado? O lo que ha hecho Petro, ¿no? O sea, no es simplemente decir somos la opción, sino de sumar para la opción. Y ahí yo te pregunto, Sí. por ejemplo, ¿cómo lo lograron? Porque digo, tú decías, bueno, pusimos aquí al candidato Alberto Fernández, que si bien no era de la estructura más kirchnerista, pero lograba sumar unidades, ¿sí? Que es lo que hemos pedido también en el Ecuador, ¿no? Y en este momento que pueda ser esa una puerta para plantear un verdadero gobierno de unidad. No es solo decirle al movimiento indígena, súmate y vota por mí. Es decir, bueno, vamos a sumarnos y vamos a tomar su política agraria como parte de nuestro programa. Así Vamos es. a tomar en cuenta su propuesta de educación pluricultural. Es un país que en la Constitución te dice pluricultural, plurinacional, pero no se asume. ¿Qué hicieron en el caso argentino para que puedan volver a ganar? Bueno, allá en 2019, que fue cuando ganó el Frente de Todas, Todos y Todes, lo que sucedió es que a partir de 2017 hubo acá siempre hay movilización y siempre hay lucha, pero se daban los primeros años del gobierno de Macri de manera más fragmentada y segmentada. A partir de 2017, cuando Macri pretende avanzar con estas contrarreformas neoliberales en las pensiones y demás, se da un proceso de movilización muy importante que encuentra a todas y todos los diversas organizaciones del pueblo, sindicales, feministas, de la economía popular, de todo tipo en la calle. Y se da ese proceso que en 2 años hubo esta expresión de demostración de fuerza popular en las calles, con una unidad, de hecho, una unidad en la acción, que fue interesante y que la dirigencia tuvo la inteligencia de ver y de poder articular, claro, de articular en la superestructura, en una opción electoral, esa unidad de hecho que se dio en las calles. Había una unidad contra las políticas neoliberales de Macri, contra el macrismo, y eso, bueno, hubo esa voluntad de articular y de expresarlo en una fórmula electoral, y bueno, salió bien. El problema es que después tuvimos estas decepciones, porque este gobierno, como decíamos antes, si bien en algunas cosas es muy respetable en la cuestión de los derechos, no es un gobierno represor, por ejemplo, como sería un gobierno de derecha, mantiene una línea con los derechos humanos, cambió muchísimo, no del todo como quisiéramos, pero cambió bastante en su política exterior, de volver hacia una mirada de integración latinoamericana, etcétera. Así todo, en la cuestión económica no estableció reformas profundas que pudieran revertir esa tendencia que nos dejó Macri al empobrecimiento de las mayorías. No se revirtió. De hecho, aumentó la tasa de empleo, que en la pandemia fue un desastre, pero ese empleo de mala calidad, precarizado y con bajos salarios. Entonces, lo que se ve en la calle, se ve pobreza, se ve miseria. Obvio que hay algunos que la pasan bien, porque también la contracara de eso es la concentración de la riqueza. Hay una parte de las capas medias altas y altas que están muy bien, o tal vez mejor que nunca, pero hay unas mayorías que están muy mal. Y un proceso inflacionario empujado como herramienta de extorsión por los monopolios formadores de precios, que el gobierno se quedó sin herramientas, no sabe cómo afrontarlas. Ahora, ojo, ¿no? El candidato, que es a la vez el ministro de Economía, está poniendo ciertos frenos a lo que sabemos que podría ser una situación peor, porque intentaron que sea peor, que haya una corrida inflacionaria peor, que haya una devaluación, que implica de hecho la pulverización de los salarios, con el Fondo Monetario Internacional tratando de meter más ajustes sobre la salud, la educación y todo lo que ellos llaman gastos sociales, que es inversión social y demás. Entonces, pero volviendo, hubo esta decepción que, como vos decías antes, dejó el espacio vacante para que el pueblo busque otras opciones. Y el que aparece como lo nuevo, que no es nada nuevo,
es este personaje de ultraderecha que lo venden, que lo inflaron, que lo armaron, que lo posicionaron. Es como vos decís, está muy bien estudiado, muy bien armado, están cortados con la misma tijera, esa misma tijera de Trump, de Vox, de Payo Cubas en Paraguay, de Bolsonaro en Brasil, están cortados con la misma tijera, tienen los mismos discursos, tienen la misma forma de actuar, y bueno, pero que tienen base en esta decepción que hubo en el caso del pueblo argentino con este gobierno progresista que nos venía a prometer que íbamos a estar mejor. Y no estamos mejor en lo económico, que es lo central, porque hacia la vida cotidiana de las personas. Entonces, bueno, eso más un discurso estudiado de cómo entrar vía redes sociales, tocar la fibra emotiva de la población joven, masculina, se para muy fuerte también en el antiderechos, para contestar a esa ola verde, feminista, no, perdón, contestar es una palabra del pueblo, para reaccionar contra esa ola verde, feminista, de ampliación de derechos, ecologista, todo eso que vos mencionaste antes, que en la Argentina tiene una impronta fuerte, porque es cierto lo que vos decís, si bien los feminismos, por ejemplo, son los feminismos, no hay un feminismo, pero predominan los feminismos comunitarios y populares, que tienen una impronta antineoliberal, y que por lo tanto supieron amalgamarse con las opciones electorales para sacar a la derecha. Sí, acá eso se logró tejer, realmente que sí, pero ahora está en veremos, porque de hecho ese espacio se redujo, por lo menos hay una parte muy desencantada, Vero, y bueno, y esa parte es la que, no digo esa, pero sí, hay esa parte mucha votó en nada, uno fue a votar o votó en blanco, hay que ganarse otra vez, hay incluso votos de personas, como pasaba en Brasil, incluso gente que había votado a Lula y después votaba a Bolsonaro, porque eso lo vimos en Brasil. Y acá también, acá hay gente peronista que vota a Milei, que promete, que tiene como lema, esto es algo muy increíble, escuchen ecuatorianos y ecuatorianas, pero Milei dice que la justicia social es una aberración. Y una famosa frase, hermosísima frase de Evita, la abanderada de los humildes, Eva Perón, que es nuestra bandera, que es donde hay una necesidad, nace un derecho. Dice que eso es una aberración también, ¿no? Que no, porque justamente donde hay una necesidad, si nace un derecho, los derechos hay que pagarlos, y quién los paga, y es el Estado, y entonces viene con toda la cuestión antiestatista de que el Estado le chupa recursos a nosotros, bueno, se arma toda una bola que termina contactando contra bronca o enojo de una parte de la población y de las juventudes que realmente se siente abandonada por el Estado, y que encima siente que tiene que pagar impuestos, el IVA cuando compra la leche, o diversas cuestiones que van a un Estado que no les ayuda, que los deja sumidos ahora en el desamparo. Entonces va contactando con esa fibra, y es contra lo que tenemos que combatir. Te digo, en estos días el candidato Massa, que es el ministro de Economía, está tomando medidas muy activas que espero que tengan un rápido impacto en el bolsillo de la población, y que puedan empezar a permitirnos pensar y prestar atención a los puntos que propone el programa, que propone este candidato de ultraderecha, porque es tremendo, es tremendo. Pero bueno, es bastante complejo porque los tiempos son cortos, hay del otro lado mucha plata, mucha financiación, de este lado es difícil porque el candidato a la vez es ministro de Economía. Y ojo, porque vos antes nos ponías como ejemplo de la unidad y la articulación, que en 2019 funcionó muy bien, ahora hay que ver cómo funciona, pero hay un montón que estamos optando por esta opción por horror a lo que hay enfrente, no tanto porque estemos felices y seguros de lo que vamos a construir, sino porque nos horroriza lo que está enfrente, y eso también es una realidad, pero bueno, es válido apoyar esta opción, aunque sea por horror a lo que tenemos enfrente, que sabemos que es realmente mucho peor. En ese sentido hemos retrocedido, porque no estamos disputando por profundizar un modelo reformista, moderado, progresista hacia un proceso de profundización y de ampliación de derechos y de ampliación democrática. Hemos retrocedido
a disputar la permanencia de la democracia y de no sumirnos en un abismo que nos pueda llevar a retrotraernos a lo peor de nuestra historia. Claro, y más hablando de tú en un país como la Argentina, que tiene una historia tan dolorosa, ¿sí? ¿No? De dictaduras, con desaparecidos, ¿sí? Con asesinados, con muertos, que yo creo que debemos tener presente no solo los argentinos, sino los latinoamericanos. Es decir, que cuando esas estructuras de poder quieren quedarse en el poder y quieren seguir medrando del poder, lo saben hacer, lo pueden hacer. Y lo más triste es cuando el pueblo, cuando la sociedad, cuando las organizaciones no estamos con la suficiente fuerza y permitimos que eso ocurra. Pues sí, es muy interesante lo que dices, interesante el diálogo contigo, Paula, y bueno, habrá que ver, ¿no? De verdad, les deseamos lo mejor para las elecciones ahora en octubre, también las nuestras son en octubre, sí, yo creo que hay que hacer un trabajo importante y como tú decías, bueno, ese experimento de la unidad que lo hicieron en el 19 funcionó. Quizás tendríamos que invitarte a otro programa para explicar exactamente qué pasó, ¿no? Qué no funcionó, para que tengamos una profundización, vamos a decir, de este proyecto tan importante que le ha dado tanta satisfacción a América Latina. Y yo creo que, no sé si tú coincidas, quizás también ahí dándote palabras finales para este interesante diálogo, quizás la deuda es eso, ¿no? No asumir que ese progresismo sigue y seguirá teniendo límites cuando no se enfrente de verdad al neoliberalismo. ¿Sí? Cuando no asumamos que el neoliberalismo no puede ser, y tú, esa caja de resonancia de los programas económicos de estos partidos, de estos movimientos. ¿No? Es necesario enfrentarse y cuando hay una población organizada, cuando hay organizaciones, es el momento de aprovecharlo. ¿Sí? El Ecuador tuvo una interesante oportunidad, quizás no se hizo ese enfrentamiento directo con los grupos oligárquicos al punto de que volvieron a gobernar y hoy tenemos el temor de que sigan gobernando. Creo que en Argentina se hizo algo interesante, ¿no? Pero bueno, también ahí se frenó ese proceso. En Brasil hemos visto lo que ocurrió, pero bueno, no perdamos la esperanza y bueno, más bien articular más y más las fuerzas de izquierda, no las abandonemos porque quizás será esa la posibilidad de que sostengan estos procesos. No sé, pues ahí tu opinión final, Paula, y nuevamente te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este diálogo. Coincido 100%, Verónica, creo que la clave está en eso. Dos cosas para recalcar exactamente lo que vos dijiste. Una, que los gobiernos que pretenden o que están tratando de expresar alianzas que integran, que incorporan a los intereses populares, en la medida que no sean los mismos pueblos que conduzcan esos gobiernos y sean alianzas, esas alianzas tienen que ir por políticas que no queda otra, confronten a las clases dominantes, confronten, no como en momentos revolucionarios de ir por todo, porque no estamos en un momento así, pero sí que tengan la voluntad y articulen la fuerza necesaria, las alianzas necesarias para ir por algunos resortes estratégicos que se tienen que tocar para poder ir por las vías de reformas que por ahí sí son revolucionarias, pero en el marco de ser reformas incluso, ¿no? De ir por la mejoría de la vida de las mayorías. Y para eso entonces hay que confrontar, hay que reformar los aparatos judiciales, hay que reformar los monopolios de la comunicación corporativos, que son los palos permanentes en la rueda. Hay que también tener cuidado y reformar las Fuerzas Armadas que lamentablemente volvieron a apoyar y fuerzas policiales que volvieron a avalar y apoyar algunos golpes de Estado en nuestra región. No es el caso de la Argentina, por ahora. Es el caso de Bolivia y Perú, que los tenemos, y tú aquí vecinísimos, ¿no? Así es, así es. Y sí, darnos cuenta que los países que resistieron el retroceso del ciclo progresista a partir de 2015-2016, los únicos países que resistieron fueron los que fueron más a fondo con esas reformas estructurales, por más que justamente por eso fueron puestos en la picota
de la crítica de la prensa burguesa mundial, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, ya dijimos a pesar de ese golpe, fueron los que fueron más a fondo con las reformas y fueron los que resistieron. En cambio, los gobiernos moderados, bueno, fueron o desalojados por golpes de Estado o con derrotas electorales en función de mentiras, de engaños, de fraudes. Incluso el caso de Ecuador es distinto porque fue una traición abierta, completamente abierta. Pero, y lo tercero, que también rescato que vos dijiste, es que eso solo podrá pasar con movilización, lucha y organización popular. Esa es la clave, siempre ha sido así, forzar a los gobiernos populares o progresistas o de izquierda a que hagan esas reformas estructurales que tienen que hacer, buscar las formas, las vías creativas para lograrlo, para estar en la calle, para articular, no dividirnos, suturar las diferencias, las fracturas históricas, buscar las formas de acercarse, pero sobre todo esto, ¿no? A veces un poco las militancias se quedan pedaleando en el aire, porque también estas las decepciones o esperan de las dirigencias cuestiones, decisiones que nos llegan, tomar en nuestras manos y salir a inventar, a crear, sobre todo las juventudes, salidas que sean colectivas, que sean innovadoras, creativas, y que entonces, frente a esta crisis, que también es una crisis del capitalismo, ¿no? No me quiero ahora, no es momento de irnos para la historia y comparar con otras crisis capitalistas, pero cuando hay, y ahora venimos de 2008, agudizada con la pandemia, de una crisis capitalista que deja tendales de miseria, de desamparo, bueno, en general sucede que hay salidas, o por decirlo rápido y fácil y pronto, salidas por derecha, ¿no? Los fascismos, los neofascismos, o salidas por izquierda. Bueno, tratar de buscar que entonces podamos protagonizar y articularnos en salidas por izquierda, es decir, solidarias, colectivas, comunitarias, disputando poder y disputando gobiernos, porque no hay otra manera de poder mejorar la vida de las mayorías. Pero bueno, la clave está en la lucha, la organización, la articulación de los pueblos, como siempre, Verónica. Y muchísimas gracias por dejarme charlar este ratito acá contigo para analizar nuestros grandes desafíos en América Latina. No, muchísimas gracias a ti, Paula, un placer, y que sepas que aquí tienes una casa, así que esperamos tenerte nuevamente y conversar de lo que está ocurriendo, no solo en Argentina, sino en la región. Y a ustedes, amigos, también les agradecemos mucho, amigos, amigas, por conectarse. Ya saben, su apoyo es importante, así que suscríbanse a nuestra página, denos like, compartan, que es la forma de mantener estos medios independientes y estas nuevas ideas, pues también para mantener ese esfuerzo por nuestra América Latina. Un abrazo, Paula, muchísimas gracias. Abrazo.